En los márgenes del tiempo, donde el destino de la humanidad ya no es solo una cuestión de generaciones, sino de una única y frágil decisión, se levanta una obra como una señal de alarma, una advertencia y a la vez una carta de amor a nuestro futuro colectivo. El precipicio, de Toby Ord, no es simplemente un libro, es un compás moral, una brújula intelectual, y sobre todo, una invitación urgente a repensar el lugar que ocupamos en la historia cósmica. En un mundo saturado de información efímera, donde las prioridades se miden en ciclos de noticias o actualizaciones de redes sociales, Ord detiene el tiempo para proponernos un enfoque radicalmente distinto, pensar en los próximos millones de años de la civilización humana. Este libro emerge con una premisa tan brutal como precisa: estamos viviendo en el periodo más peligroso de toda la existencia humana. No porque la violencia o la guerra sean nuevas, sino porque por primera vez en la historia, poseemos el poder para destruirnos a nosotros mismos, y aún no hemos desarrollado la sabiduría necesaria para manejar ese poder. Ord, un filósofo y matemático de la Universidad de Oxford, miembro del Future of Humanity Institute, ha dedicado su vida a explorar los riesgos existenciales, esos que no solo amenazan millones de vidas, sino la totalidad del potencial humano. Con un lenguaje claro, sin adornos innecesarios, pero cargado de implicaciones filosóficas profundas, El precipicio traza un mapa del abismo frente al cual nos encontramos, y nos pregunta si estamos dispuestos a mirar. La primera gran fuerza del libro es su estructura moral. Ord no parte del miedo, sino de la esperanza. No escribe desde la paranoia, sino desde una responsabilidad radical. Nos muestra que si la civilización humana ha logrado sobrevivir durante 200.000 años, estamos ahora por primera vez en condiciones de pensar seriamente en si podrá sobrevivir otros 200 millones. Y es precisamente ese pensamiento el que revela el vértigo: hemos avanzado tecnológicamente mucho más rápido de lo que hemos evolucionado éticamente. La humanidad ha crecido en poder, pero no en prudencia. A partir de allí, el autor desglosa con precisión quirúrgica los tipos de riesgos que amenazan nuestra existencia. Comienza por los riesgos naturales, como los impactos de asteroides, supervolcanes o estallidos de rayos gamma. Aunque son aterradores, la ciencia ha demostrado que su probabilidad es ínfima en comparación con lo que se avecina. Lo verdaderamente preocupante, dice Ord, son los riesgos antropogénicos, aquellos creados por nosotros mismos. Las armas nucleares, el colapso ecológico global, las pandemias diseñadas por bioingeniería, y en especial, la inteligencia artificial avanzada. Estos son los hijos oscuros de nuestro ingenio, y si no los dominamos, pueden destruir no solo nuestra especie, sino todo lo que podríamos llegar a ser. Y es aquí donde la narrativa se vuelve magnética. Porque Ord no se limita a una exposición técnica de riesgos. Él conecta estos desafíos con la ética de largo plazo, una forma de pensar que todavía es ajena para la mayoría, pero que se vuelve urgente ante la posibilidad de extinguir el futuro. Si lo pensamos bien, estamos acostumbrados a preocuparnos por nuestras familias, nuestras comunidades, incluso por el planeta. Pero lo que el precipicio propone es una expansión colosal del círculo moral, incluir en nuestras decisiones el bienestar de todos los humanos que podrían existir en el futuro, los billones o trillones de personas cuyas vidas aún no han comenzado, pero cuyas posibilidades dependen radicalmente de nuestras elecciones hoy. Detenerse aquí es inevitable. Porque si esta es tu primera vez enfrentándote a una visión tan profunda del destino humano, puede que sientas lo que muchos sienten al leer este libro, una mezcla de humildad y vértigo, una especie de despertar. Y si este mensaje ya está resonando contigo, te pido algo. No dejes que esta conversación se quede solo en ti. Suscríbete ahora al canal. No por mí, sino por vos y por la conversación que estamos empezando a construir. Esta comunidad está hecha para pensar el futuro con seriedad, con profundidad, y con el corazón encendido. Cada clic es una declaración, que hay otros como vos que no se conforman con mirar hacia otro lado. Volviendo al libro, uno de los puntos más impactantes es la forma en que Ord cuantifica los riesgos. Y aquí no estamos hablando de especulación gratuita.
Utiliza marcos analíticos basados en la mejor evidencia científica y filosófica disponible para estimar probabilidades de catástrofes. Por ejemplo, asigna un 1 en 10 de posibilidad de colapso existencial en este siglo. Detengámonos ahí un segundo. 1 en 10. Si una ruleta tuviera 10 casillas y una de ellas significara la extinción humana, ¿jugaríamos? ¿Permitiríamos que nuestros líderes la giraran una y otra vez? Esta estadística no es una simple cifra. Es una interpelación moral brutal. Es la constatación de que no estamos tomando en serio lo más valioso que tenemos, el futuro. Lo que hace aún más poderosa esta obra es su sentido del potencial humano. Porque el precipicio no es apocalíptico en el sentido convencional. Oord no está diciendo que el fin es inevitable. De hecho, es todo lo contrario. Argumenta que si logramos pasar este siglo, si somos lo suficientemente sabios para superar los peligros actuales, podríamos entrar en una era de estabilidad a largo plazo. Una era en la que la humanidad florezca como nunca antes. Donde el sufrimiento se reduzca a niveles mínimos. Donde la justicia, el arte, la exploración del universo y la filosofía puedan alcanzar dimensiones que hoy solo podemos imaginar. Pero esta visión luminosa no es gratuita. Requiere de nosotros una madurez que aún no hemos demostrado. Significa que debemos empezar a invertir de forma masiva en investigación de riesgos catastróficos, en marcos éticos aplicados a la gobernanza tecnológica, en fortalecer las instituciones globales. Significa también que debemos aprender a valorar el futuro con la misma intensidad con la que valoramos nuestras vidas hoy. Porque si la humanidad sobrevive a este precipicio, no será por accidente. Será porque decidimos colectivamente madurar, actuar con sabiduría, y hacer de la prudencia una virtud planetaria. Hay pasajes del libro que son casi meditativos. Como cuando Oord nos recuerda que si la historia humana fuera comprimida en una sola semana, los últimos 100 años, con todas sus guerras, avances, sufrimientos y descubrimientos, ocuparían menos de un segundo. Y sin embargo, ese segundo puede ser el que determine todo el resto de la eternidad. Esa es la paradoja sublime de nuestro tiempo, lo más pequeño en escala temporal es lo más decisivo en impacto moral. El poder narrativo del precipicio también se manifiesta en su humildad. Oord no se presenta como un profeta, ni como un dueño de la verdad. Más bien, se muestra como un pensador profundamente preocupado, que reconoce las limitaciones de su conocimiento y llama a una conversación global e interdisciplinaria. Él sabe que no basta con los filósofos, ni con los científicos, ni con los activistas. Hacen falta todos. Porque el riesgo existencial no discrimina. Afecta por igual a todos los pueblos, todas las culturas, todas las generaciones futuras. Y quizás uno de los aportes más importantes del libro está en su enfoque sobre la responsabilidad. No basta con señalar los riesgos. Hace falta actuar. Oord propone líneas claras de acción, desde la creación de instituciones dedicadas exclusivamente a gestionar riesgos existenciales, hasta el fortalecimiento de tratados internacionales, pasando por una nueva ética de la ciencia, donde cada avance tecnológico vaya acompañado de un análisis serio de sus consecuencias. Lo que distingue al precipicio de otros libros sobre riesgos globales no es solo su rigor, sino su humanismo radical. Toby Oord no cae en el catastrofismo barato. Su propuesta no es sembrar miedo, sino responsabilidad. Frente al sensacionalismo, él responde con lucidez ética. Frente a la apatía, con una devoción por el pensamiento largo. Su preocupación no es solo científica, sino moral. Nos obliga a enfrentar una de las preguntas más incómodas y profundas de nuestro tiempo, ¿qué le debemos al futuro? Esta pregunta es revolucionaria porque rompe con los marcos habituales de nuestras decisiones. En política, se planifica a 4 o 5 años. En economía, se calcula en trimestres. En cambio, Oord nos invita a pensar en escalas de cientos de millones de años, algo que rara vez entra en las agendas de los gobiernos, en los discursos públicos, o en los algoritmos de nuestras redes sociales. Y sin embargo,
Es precisamente esa incapacidad para pensar a largo plazo la que está poniendo en peligro todo lo que podríamos llegar a ser. El término riesgo existencial fue acuñado originalmente por el filósofo Nick Bostrom, pero es Toby Ord quien logra articularlo con un poder comunicativo inédito. No se trata solo de eventos que podrían matar a muchas personas, sino de eventos que podrían acabar con toda la historia futura de la humanidad. Esto es clave. Porque si bien la muerte de millones sería una tragedia inimaginable, la pérdida de todo el futuro humano representa una magnitud ética superior. Es la diferencia entre una catástrofe y una tragedia cósmica. Ord lo expresa con claridad: si la humanidad desapareciera ahora, no solo estaríamos perdiendo lo que somos, sino todo lo que podríamos llegar a ser. Y aquí es donde el libro alcanza una de sus cumbres filosóficas. Porque nos obliga a tomar una postura frente al valor del futuro. ¿Es el futuro humano algo valioso en sí mismo? ¿Debemos protegerlo como protegemos un ecosistema frágil, un archivo antiguo, o una promesa? Para Ord, la respuesta es un sí rotundo. El futuro es inmensamente valioso. En parte porque podría contener vidas con mucho bienestar, arte sublime, ciencia profunda, culturas florecientes. Pero también porque protegerlo es un acto de justicia intergeneracional. Es reconocer que las generaciones futuras tienen los mismos derechos a la existencia, la plenitud y la belleza que nosotros. Este tipo de pensamiento es incómodo porque no tiene cabida en nuestra lógica de inmediatez. Pero es absolutamente necesario si queremos enfrentar los desafíos reales que se avecinan. Tomemos, por ejemplo, la amenaza de la inteligencia artificial avanzada, un tema que ocupa un lugar central en el libro. Ord no cae en el cliché de la rebelión de las máquinas. En lugar de eso, se enfoca en los escenarios donde una IA superinteligente, mal diseñada, mal alineada o desplegada irresponsablemente, podría actuar de forma incompatible con la supervivencia humana. Este no es un temor de ciencia ficción, es una preocupación compartida por los principales investigadores del campo, incluidos aquellos que están al frente del desarrollo actual de modelos avanzados. Lo que está en juego aquí no es si una IA será buena o mala, sino si seremos capaces de alinear sus objetivos con los valores humanos fundamentales. Y esto es extraordinariamente difícil, porque ni siquiera nosotros mismos tenemos consensos claros sobre qué valores deberían regir nuestro destino. Esta es una paradoja filosófica y técnica de primer orden: estamos construyendo entidades más inteligentes que nosotros sin tener claridad sobre qué queremos que preserven, que deben maximizar o evitar, y cómo asegurarnos de que lo hagan incluso cuando se vuelvan capaces de tomar decisiones más complejas que las nuestras. Lo interesante es que Ord no propone detener el desarrollo tecnológico, sino guiarlo con responsabilidad extrema. Su propuesta no es tecnofóbica, sino profundamente racional. Si la IA puede salvar millones de vidas, curar enfermedades, mejorar la educación y resolver problemas complejos, debemos avanzar con ella. Pero si su implementación precipitada puede terminar en nuestra desaparición, debemos frenar, pensar, y diseñar marcos robustos de gobernanza y seguridad. Esta es la ética del control: avanzar con sabiduría, no con prisa. En el corazón del libro también está la idea de la historia como una carrera contra el tiempo. Ord plantea que la humanidad está atrapada entre dos grandes fuerzas: por un lado, nuestra creciente capacidad tecnológica, que nos da poder sin precedentes. Y por otro lado, nuestra débil madurez moral e institucional, que aún no está lista para manejarlo. La pregunta es: ¿lograremos madurar antes de que una tecnología peligrosa se nos escape de las manos? ¿O los destruiremos justo cuando estamos en la cúspide de todo nuestro potencial? Esta tensión es dramática y fascinante. Porque la historia de la humanidad ha sido hasta ahora una historia de crecimiento. Hemos pasado de tribus nómadas a civilizaciones planetarias. Hemos vencido enfermedades, conquistado el cielo, e incluso enviado nuestras voces más allá del sistema solar. Y sin embargo, esta trayectoria ascendente está ahora en juego. El precipicio nos dice: hemos subido tan alto que ya podemos ver el futuro, pero también tan alto que cualquier caída podría ser fatal.
El libro también aporta una idea tremendamente poderosa, la de la estabilidad a largo plazo. Si logramos superar este periodo de alto riesgo, que él llama el momento del precipicio, podríamos entrar en una etapa donde los riesgos existenciales sean mucho más bajos. Una etapa donde hayamos aprendido a controlar la tecnología, estabilizar las instituciones y protegernos de amenazas externas. Esto no significa que todo será perfecto, pero sí que habremos pasado el momento más frágil de nuestra historia. Sería como alcanzar la orilla después de cruzar un mar embravecido. La supervivencia del presente nos abriría las puertas de un futuro casi infinito. Pero no podemos llegar a ese futuro sin sacrificios, sin trabajo, sin conciencia global. Ordes claro, no hay garantía. El éxito no está escrito. Cada generación debe asumir su parte de responsabilidad. Nosotros, ahora, somos los custodios del umbral. Lo que hagamos, o dejemos de hacer, en estas décadas puede determinar el curso de los próximos milenios. Esta es una afirmación tremenda, pero también cierta. Y es quizás la mayor fuente de dignidad que podemos tener, saber que nuestras decisiones importan no solo para hoy, sino para toda la historia futura. Hay algo profundamente espiritual en esta visión, aunque no necesariamente religioso. Es una espiritualidad laica, basada en el asombro, la humildad y la responsabilidad cósmica. Nos invita a vernos como parte de una cadena que se extiende desde los primeros seres humanos hasta las últimas estrellas. Una cadena que podría romperse abruptamente, o florecer en formas que todavía no podemos concebir. El gran valor del precipicio es que no solo nos alerta, sino que nos convoca. No es un manifiesto para expertos, sino una guía para todos aquellos que sienten que algo en el mundo no está bien, que estamos jugando con fuego sin entender sus llamas. Es un llamado a despertar, pero no en el sentido alarmista de las redes sociales, sino en el sentido profundo de los antiguos sabios, abrir los ojos al verdadero valor del tiempo, de la vida y del futuro. En esta etapa del libro, Toby Ord trasciende el diagnóstico y se enfoca con precisión quirúrgica en lo que debe hacerse. La obra ya no se limita a un mapa de amenazas, sino que se convierte en una brújula estratégica, en una propuesta concreta de acción. ¿Qué implica, en términos reales, proteger a la humanidad de su propia extinción? ¿Qué instituciones, qué tecnologías, qué marcos éticos necesitamos crear o transformar para alejarnos del borde del precipicio? Aquí es donde el libro se vuelve aún más provocador, no por apelar a emociones, sino porque exige un nivel de compromiso que nuestra civilización no ha demostrado hasta ahora. Uno de los pilares centrales de su propuesta es la necesidad urgente de desarrollar una infraestructura institucional global dedicada exclusivamente a la prevención de riesgos existenciales. No se trata solo de fortalecer las Naciones Unidas o los tratados multilaterales existentes, sino de crear cuerpos nuevos, con autoridad real, con científicos, filósofos, políticos y tecnólogos especializados en analizar, anticipar y mitigar estos riesgos. Ord sostiene que hoy destinamos más recursos al marketing de productos de consumo que a evitar el colapso total de nuestra especie. Esta desproporción revela una ceguera colectiva, un cortoplacismo que solo puede entenderse si aceptamos que nuestras instituciones están diseñadas para responder a las urgencias, no a las amenazas profundas. Por ejemplo, uno de los puntos más alarmantes del libro es la ausencia de protocolos sólidos a nivel internacional para prevenir pandemias generadas por bioingeniería. Si bien la pandemia de COVID-19 fue devastadora, fue causada por un patógeno natural. Pero las tecnologías que permiten modificar virus con alta letalidad y transmisibilidad ya están al alcance de laboratorios civiles en todo el mundo. ¿Qué ocurriría si, por accidente o por decisión maliciosa, se liberara un agente diseñado para evadir defensas inmunológicas o tener periodos de incubación silenciosa? La posibilidad de una pandemia diseñada que tenga tasas de mortalidad del 90% no es ciencia ficción, es un riesgo mal gestionado. Y el libro lo deja claro, el problema no es la tecnología en sí, sino la ausencia de gobernanza ética y técnica adecuada. El mismo razonamiento se aplica a la inteligencia artificial.
Orr propone establecer líneas claras de investigación en alineación de valores, es decir, el campo que busca asegurar que los sistemas inteligentes, a medida que se vuelvan más poderosos, actúen conforme a intenciones humanas benévolas. Este campo, aunque aún emergente, es crítico. Porque si se desarrollara una IA general, capaz de razonar, planificar y actuar a niveles superiores a los humanos, su comportamiento dependería de las condiciones iniciales de su entrenamiento y de sus objetivos internos. Y si esos objetivos no están perfectamente alineados con la preservación de la vida y el bienestar humano, el resultado podría no ser una rebelión tipo Hollywood, sino una indiferencia letal, una IA que persigue un objetivo mal definido, y elimina a los humanos simplemente porque se interponen en el camino. Todo esto puede sonar abstracto, pero Orr es implacable al demostrar que lo improbable no es lo mismo que lo impensable. Lo improbable puede ocurrir. De hecho, en una escala de tiempo suficiente, lo improbable se vuelve inevitable si no se toman medidas preventivas. Por eso propone una inversión de escala planetaria en la reducción de estos riesgos. Hoy destinamos menos del 0.001% del PIB mundial a este tipo de prevención. Aumentar esa cifra, incluso a un modesto 0.1%, podría salvar billones de vidas futuras. La ecuación costo-beneficio es tan favorable que no actuar es, en términos racionales, una forma de negligencia histórica. Otro punto esencial del libro es el llamado a desarrollar una ética de largo plazo, no solo a nivel individual, sino a través de políticas públicas. Esto significa cambiar la forma en que se diseñan leyes, incentivos económicos y estrategias gubernamentales. Orr propone incorporar marcos de análisis que ponderen los efectos de decisiones presentes sobre generaciones futuras, lo cual podría parecer abstracto, pero ya tiene precedentes. Algunas naciones, como Gales, con su Comisión para las Generaciones Futuras, están comenzando a incorporar estos principios. Pero el esfuerzo sigue siendo marginal. La mayoría de los gobiernos actúan atrapados en ciclos electorales, sin incentivos reales para pensar más allá de su mandato. Y sin embargo, como dice Orr, nuestra responsabilidad no termina donde terminan nuestros años de vida. Este es uno de los aportes más poderosos del Precipicio, nos devuelve el sentido de una moral intertémpere. La idea de que nuestras acciones, o nuestra pasividad, tienen consecuencias no solo para nuestros hijos, sino para miles de generaciones que aún no han nacido. Esto invierte el peso de la ética tradicional. Ya no se trata solo de evitar el daño actual, sino de maximizar el potencial del futuro. Es una ética proactiva, constructiva, fundada en el valor positivo de todo lo que aún no existe, pero que podría existir si tomamos las decisiones correctas ahora. El libro también propone una transformación cultural profunda. Necesitamos narrativas nuevas, mitologías seculares que nos permitan pensar más allá del consumo inmediato. Necesitamos que el arte, la educación y los medios de comunicación hablen no solo del presente, sino del destino de la humanidad. Porque ninguna transformación será posible sin una conciencia colectiva. Orr lo sabe, los cambios técnicos no bastan si no vienen acompañados de cambios espirituales, cognitivos y culturales. La sostenibilidad no es solo una cuestión de recursos, sino de sentido. En este punto, el Precipicio se convierte en algo más que un ensayo filosófico o político. Es, en el fondo, un manifiesto de esperanza lúcida. Nos muestra que aunque estamos cerca del borde, aún no hemos caído. Que aunque los peligros son reales, también lo es nuestra capacidad de actuar. Que no estamos condenados, pero sí advertidos. Que el siglo XXI puede ser recordado como el momento en que la humanidad se destruyó, o como el momento en que decidió madurar. Y esa decisión nos pertenece. No a los gobiernos, no a los expertos. A todos. Porque todos participamos del curso civilizatorio. Con nuestras elecciones, nuestros consumos, nuestras conversaciones, nuestras prioridades. Cada acción que tomamos hoy puede ser una gota en la balanza. Y si esa balanza se inclina hacia la sabiduría, entonces no solo habremos evitado el colapso,
sino que habremos abierto las puertas a una era de esplendor humano sin precedentes. Toby Ord nos recuerda que estamos vivos en un momento extraordinario. Que nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, pesan más de lo que creemos. Que quizás nunca antes haya existido una generación con tanto poder y tanta responsabilidad. Y que si queremos estar a la altura de ese desafío, debemos actuar ahora. El precipicio no es un grito de alarma, es un acto de conciencia. Nos muestra que la tecnología es una fuerza de doble filo, que nuestras instituciones están desfasadas, que nuestra cultura necesita reenfocar su atención. Pero sobre todo, nos muestra que el tiempo es más frágil de lo que creemos. Que la civilización no es inevitable. Que si hemos llegado hasta aquí, fue por una mezcla de suerte, ingenio y cooperación, y que para seguir avanzando necesitaremos más sabiduría que nunca antes. No se trata de profetizar la caída, sino de escribir el ascenso. Ord nos recuerda que si superamos este siglo, podríamos dar paso a una era de estabilidad civilizatoria que dure millones de años. Un tiempo en que nuestros descendientes, diferentes a nosotros pero herederos de nuestra conciencia, puedan mirar hacia atrás y decir, ellos fueron los que lo lograron. Ellos fueron los que eligieron la vida. Y que ese momento de madurez, ese paso al otro lado del abismo, fue posible porque en algún punto de nuestra historia, la humanidad se miró al espejo y se tomó en serio. Ese espejo es el precipicio. Y si estás viendo esto ahora, si llegaste hasta este punto, hay algo que te une a esa visión. Algo que se despierta, que se activa, que reconoce en este llamado algo verdadero. Y por eso, si este mensaje te ha conmovido, si ha resonado contigo, si sentís, aunque sea en lo más profundo, que este tipo de reflexión vale más que 1000 trivialidades del algoritmo, te invito a sumarte a esta comunidad. No solo suscribiéndote, sino eligiendo estar atento, despierto, consciente. Porque construir un mundo que se salve a sí mismo necesita de mentes como la tuya. Y esa es, quizás, la mejor forma de resistir el precipicio, no solo evitando la caída, sino construyendo juntos un camino hacia lo sublime. Gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en el futuro.